Dios los bendiga, hermanos. Bueno, como cada viernes quiero compartir con ustedes la palabra del Señor. Le doy gracias al Señor por permitirme no compartir con ustedes y que cada día no poder escuchar, no poder leerlos y poder sentirme edificada por cada uno, por los pastores, por las ancianas, por los líderes de la iglesia. Es un gozo saber que el Señor sigue hablando a la iglesia, que nosotros podemos seguir recibiendo palabra de Dios, ¿no? Saben que en este tiempo usted se habrá enterado, hubieron hay muchos siervos del Señor que están partiendo, que se están yendo a las moradas celestiales, ¿no? Y, y aunque en el pueblo hay tristeza quizás y al mismo tiempo gozo, ¿no? Porque nuestros hermanos están yendo con su amado, ¿no? Al mismo tiempo yo entré a preguntarme por qué el Señor está permitiendo, ¿no? La muerte o, o que se vayan tantos siervos del Señor. Y, y también me pregunté, ¿no? Porque usted sabe, nosotros predicamos que nuestro Dios nos guarda de las enfermedades. Disculpen, pero mis hijas están jugando en el patio y para que no se escuche voy a cerrar la ventana. Y, y, y escuchamos, ¿no? Que nos predican la palabra de Dios ciertamente verdadera. Dicen que las pestes no van a tocar nuestras moradas. En el Salmo 91, por ejemplo, ¿no? Dice también la palabra de Dios que nosotros beberíamos cosas mortíferas y que no nos harían daño. También nos cuenta, ¿no? En la historia de Israel, cuando hubo esa gran mortandad en el pueblo egipcio, eh, que estas plagas no tocaban al pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios estaba cubierto con la sangre de Cristo, con la sangre del Cordero en ese entonces simbólicamente. Entonces ellos no vivían muertes, no sufrían las plagas. Sin embargo, en este tiempo está sucediendo. Y yo me preguntaba y le preguntaba al Señor, Señor, ¿por qué? Yo me enteré de muchos, porque quizás usted no se entera tanto porque en el ámbito que nos movemos generalmente no nos enteramos. Yo, sin embargo, como tengo muchos amigos del instituto donde estudié, son cosas que se conocen. Tantos pastores, eh, también estoy en la página de la Unión de las Asambleas de Dios y se me ocurrió en estos días, después de enterarme de varias muertes de pastores, usted habrá escuchado que falleció Hayat, que es un misionero muy reconocido acá en Argentina. Palau, también habrá escuchado que también es un misionero muy reconocido acá en Argentina, pero hay tantos otros que quizás no son reconocidos por las mayorías porque quizás no son predicadores o pastores o misioneros multitudinarios como sí lo fueron estos, pero, pero que sí que son pastores de la Unión y pastores muy reconocidos. Hace poquito falleció el vicepresidente de lo que es la región 1, de donde nosotros pertenecemos, es el papá de una amiga, y se me ocurrió no entrar a la página para ver, y es increíble la cantidad de pastores que fallecieron en este tiempo. Y yo me preguntaba por qué. Le preguntaba al Señor. Y creo que el Señor me hablaba y me decía que Él está buscando un renuevo. Saben que estos pastores son pastores de tanto renombre que, em, que tienen un peso importante, ¿no? Dentro de la iglesia evangélica. Pastores que ocuparon lugares muy importantes dentro de, por ejemplo, la Unión de las Asambleas, ¿sí? Líderes de distrito, eh, pastores que fueron líderes de jóvenes en la zona, líderes eh, en áreas específicas, ¿no? Y, y Dios me mostraba que muchas veces, ¿no?
cuando hay personas que tienen lugares, por así decirlos, ¿no? Ocupados, específicos, es como que le ponen un tope quizás a las personas que vienen por debajo, porque las personas que están por debajo no pueden crecer porque tienen un límite, y es el límite en el que están las personas que están ocupando estos lugares. Sin embargo, el Señor nos muestra en la palabra que que somos un cuerpo, y dentro del cuerpo no es que un miembro o que una persona es más importante que otra, sino que, como dice en Efesios 4, como dice en Primera de Corintios 12, que son pasajes que compartimos con frecuencia, todos tienen una función importante, y a veces los miembros que son menos importantes o que menos valor le damos son los más importantes. Y así pasa con el cuerpo de Cristo. Muchas veces le damos tanta importancia a personas con tanto renombre, y en realidad la palabra de Dios dice, por ejemplo, miren, en Esdras 3, cuando habla de la restauración del altar y del culto, 3:1 dice: cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Y a mí me llamó la atención eso. Luego, en Hechos 1, cuando habla de la ascensión de Jesucristo, ¿no? Dice: y estando todos juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén. Conocemos el pasaje. Luego fue el, la ascensión y cuando la venida del Espíritu Santo, ¿no? Y dice después en el versículo 14: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Después, si leemos en Juan 17, la oración de Jesús antes de irse, cuando dice Jesús ora por sus discípulos, dice en el versículo Juan 17:11: ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. En el versículo 21 dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y me llamaba la atención, ¿no? En todos estos pasajes, en el Antiguo Testamento hay más pasajes. Cada vez que el pueblo se reunía, dice que todos juntos estaban como un solo hombre. Ahí, como les leía en Esdras, ¿no? Que es la restauración del altar y el lugar de culto. Luego en Nehemías lo mismo, cuando estaban reconstruyendo el templo, dice todos juntos como un solo hombre. Después también cuando tuvieron que arreglar temas de maldiciones que hubo en Israel por pecados que había entre el pueblo, cuando se juntaban decía que estaban juntos como un solo hombre. Eso en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento también. En Hechos hay muchos pasajes que usted y yo los conocemos, donde dice que estaban todos unánimes. No dice como un solo hombre, pero dice que todos estaban juntos y unánimes. Y Jesús, cuando ora por su pueblo, habla de lo mismo. Y creo que el Señor está buscando un renuevo, que el Señor quiere traer un renuevo sobre la iglesia. Un renuevo, gente nueva. Y no digo que estos pastores que Dios se los llevó porque nosotros teníamos que crecer, pero sí lo digo, porque quizás la nueva generación, yo pensaba, está muy quieta, está muy tranquila, confiando en que los líderes que están en nuestras cabezas son los que hacen el trabajo. Y definitivamente glorificamos al Señor por estos siervos y decimos gracias, Señor, porque gracias a la predicación de Palau, gracias a la predicación de Hayat, gracias a la predicación o el liderazgo que tuvimos en ciertos pastores que hoy no están, como tantos, ¿no? El pastor Silvestre en Santa Fe, el pastor Sander acá en Buenos Aires, y otros que tantos conocemos, ¿no? Que podemos llegar a conocer o no. Yo leía la cantidad de pastores
No le dije al final, pero en 20 días murieron 131 pastores de la Unión de las Asambleas de Dios en este mes, solo en este mes, sin contar lo que vienen muriendo de meses anteriores. Y, y son pastores que realmente han marcado nuestra vida y han marcado una generación de una forma muy importante, de los que aprendimos, de los que nosotros fuimos alimentados. Pero, pero el Señor quiere levantar una nueva generación y que ya no nos manejemos, ya no es el tiempo de los grandes líderes. El tiempo de los grandes líderes ya fue el tiempo de los profetas, fue el tiempo de los ay, no me sale, bueno, de los jueces, ¿sí? Fue el tiempo de los discípulos. Pero cuando Jesús subió a los cielos, Él no oró por personas específicas, por líderes, por pastores. Él oró por aquellos a los que habían creído a través de su predicación y aquellos que iban a creer a través de los que iban a seguir predicando. Él oró por un cuerpo. Él oró para que seamos uno. Y si somos uno, no hay uno más importante que otro, sino que somos un cuerpo. Dice el versículo 14 de Juan 17 en la oración de Jesucristo: yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y el Señor se enfatizó en esto: no son del mundo, no somos del mundo. Vivimos aquí y a veces pasan cosas inexplicables, que decimos: Dios, ¿por qué? Siempre hay un porqué, el Señor sabe, y no está en nuestra potestad muchas veces saberlo. No sabemos por qué se fueron tantos cristianos, pero definitivamente hay un propósito. Si el Señor dice que las plagas no tocarán nuestra morada y la toca, por algo es, y nos tiene que llamar la atención y ponernos a recapacitar: Señor, ¿por qué? El Señor está buscando un renuevo. El Señor está queriendo que activemos, hermanos. No podemos depender de los líderes espirituales, porque todos son siervos de Dios, y el Señor no quiere que nosotros dependamos de ellos, quiere que nosotros seamos quienes abramos brecha. Cada uno, no hace falta ser un pastor, no hace falta ser un misionero. Cada uno en el lugar donde está tiene que cumplir su trabajo. A veces esperamos que el pastor me dé una palabra, a ver qué es lo que el Señor me quiere decir, cuando está tan cerca de nosotros, su palabra en nuestro corazón, ¿sí? Como dice la palabra, en nuestra mente y en nuestro corazón está la respuesta a todas las cosas. Está tan cerca de nosotros que podemos abrir la palabra, leerla y recibir lo que el Señor quiere decirnos. Y a veces nos esforzamos por ir a la iglesia y escuchar lo que el pastor tiene para decirme. Cuando el Señor quiere tener una relación personal, nos esforzamos por llevar una prenda a la iglesia y decir: pastor, ore por mí. Cuando en nuestras manos está el poder orar por una persona y declarar sanidad y que el Señor haga el milagro. Cuando sucede lo inexplicable, cuando suceden estas cosas, ¿no? El Señor nos dice: recuerden, no son de este mundo. Recuerden, no son de este mundo, así como yo no lo soy. Dice en Romanos 8:11: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. La muerte no es nada para nosotros, es más vida, definitivamente es más vida, porque no somos de este mundo, estamos aquí con un propósito. No entendemos por qué a veces sucede lo inexplicable, no entendemos, pero siempre es porque el Señor necesita un cuerpo que se active, un cuerpo que pueda responder a lo que Él nos llamó. Saben que la otra noche estaba
acostada, ¿no? Y resulta que mi hija más chica, Abby, durmió en la cama de Zoe. Nosotros tenemos 3 camas, ¿no? Una cama, digo, de superpuesta, pero de 3. Y Abby durmió en la cama de arriba de todo con Zoe. Querían dormir juntas. Yo había leído la palabra, estaba pensando en el devocional y, y esa noche no podía dormir porque daba vuelta en mi cabeza esto, cuando sucede lo inexplicable. Y, y yo decía, no, y si se sale la baranda, se caen porque Zoe se mueve mucho y estaba dele golpearla, dele golpearla, dele golpearla. Yo digo, y si se sale la baranda y se cae, y si se golpea la cabeza y le pasa algo. Y yo decía, ¿por qué pienso estas cosas? Es algo que no es imposible que suceda. ¿Por qué estoy con este miedo? No me pude dormir hasta que lo desperté a mi marido como a las 5 de la mañana y le pedí que la baje. Yo no llego a tan alto, por eso es que lo desperté a él. Y duermen muy profundo, entonces no podía despertarla. Entonces, y no pude dormir hasta ese momento, hasta que la bajó. Y luego al otro día leía el Salmos 121:4, perdón, que dice, he aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Y pensaba, ¿no? Así como yo no pude dormir por miedo de que mi hija le pase algo y estaba con el cuidado de que no le pase nada, lo mismo pasa con nuestro Dios. Lo mismo pasa con nuestro Dios cuando nosotros estamos en dificultades, ¿no? Él no está tranquilo porque está constantemente cuidando de que nada nos pase, nada malo. Y a veces nada malo no significa que no vayamos a contraer alguna plaga, alguna enfermedad, sino que Él cuida otra cosa de nosotros, y es nuestra salvación. Es que Él quiere que nosotros lleguemos a la meta, que es el estar con Él. Y no solamente nosotros, sino la mayor cantidad de personas quiere que el Señor que sean salvos. Entonces, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu piel al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará ni de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Es una promesa del Señor, hermanos. Debemos actuar como un solo hombre. Como un solo hombre, caminar hacia la meta y tratar de salvar a la mayor cantidad de gente posible. Fuimos creados para gloria de su nombre y la mayor cantidad de gente tiene que llegar. Somos el remanente, somos la nueva generación que tiene que despertar de una vez y por todas. No depender de personas ni de situaciones, sino que depender de nuestro Dios. Somos uno como cuerpo, junto con Cristo y junto con el Padre. Él está con nosotros, no se dormirá, ni se adormecerá. Él es el que guarda nuestro alma, no nuestro cuerpo. Él es el que guarda nuestro alma, el que está guardando para nosotros la salvación. No pertenecemos a este mundo. Las cosas nos pueden suceder, Dios sabe por qué. Pero definitivamente tenemos que caminar hacia la meta, no dependiendo de nadie más que de nuestro Padre. Hemos sido llamados con un propósito. ¿Estamos cumpliendo aquel propósito? ¿Estamos respondiendo al llamado que el Señor nos dio de ir y predicar el Evangelio a toda criatura? El día que las puertas de las iglesias puedan abrirse por completo, ¿qué es lo que vamos a llevar? ¿Un pedido de oración o un alma rendida a Cristo? Dios los bendiga, hermanos, y espero que la palabra del Señor lo ministre tanto como me ministró a mí.
Te mando un fuerte abrazo y el Señor lo bendiga.